Todas las variables en MATLAB son arrays o arreglos, lo cual significa que cada variable puede contener múltiples elementos. Un número solo, llamado escalar, es de hecho un array de 1 por 1, significando que contiene una fila y una columna. En esta primera actividad nos piden crear una variable llamada x con un valor de 4. Entonces, a la variable x le asignamos el valor 4 y presionamos la tecla Enter. Puedes crear arrays con múltiples elementos usando corchetes. Por ejemplo, en este caso se creó un arreglo llamado x con los elementos 3 y 5 en una sola fila. En esta actividad nos piden crear un array llamado x con dos elementos en una sola fila, los cuales son 7 y 9. Entonces aquí colocamos x igual y colocamos corchetes. Y aquí adentro de los corchetes escribimos los números 7 y 9 separados por un espacio. Y presionamos la tecla Enter. Cuando separas números con espacios o comas, MATLAB combina los números para formar un vector fila, el cual es un array con una fila y múltiples columnas. Cuando separas los números con punto y coma, MATLAB crea un vector columna. Por ejemplo, en este caso, el arreglo llamado x es un vector columna con los números 1 y 3. En esta actividad número 3 nos piden crear un array llamado x con dos elementos, 7 y 9, en una sola columna. Entonces para esto escribimos x igual, abrimos y cerramos corchetes y aquí adentro colocamos el número 7, punto y coma y después el número 9 y presionamos la tecla Enter. Ahora intenta crear un vector fila de 1 por 3 llamado x y que contenga los valores 3, 10 y 5 en ese orden. Entonces colocamos x igual, abrimos y cerramos corchetes y después aquí adentro colocamos los números 3, 10 y 5 separados por un espacio y presionamos la tecla Enter. Ahora crea un vector columna de 3 por 1 llamado x y que contenga los valores 8, 2 y menos 4 en ese orden. Entonces aquí colocamos x igual, abrimos y cerramos corchete y aquí adentro colocamos 8, punto y coma, 2, punto y coma, menos 4. Puedes combinar espacios y los punto y coma para crear matrices, las cuales son arrays con múltiples filas y columnas. Cuando creas matrices debes ingresar los números fila por fila. Por ejemplo, en este caso tenemos que X es una matriz de 2 filas por 3 columnas. En la actividad número 6 nos piden crear una matriz llamada X con los valores mostrados a continuación. Entonces, para esto seguimos el ejemplo, colocamos x igual, abrimos y cerramos corchete y luego colocamos el número 5, espacio, 6, espacio, 7, punto y coma, ahora 8, espacio, 9, espacio y 10 y presionamos la tecla Enter. En MATLAB puedes realizar cálculos dentro de los corchetes. Por ejemplo, en este caso, este arreglo llamado x tiene por elementos el valor absoluto de menos 4 y 4 al cuadrado, los cuales son 4 y 16 respectivamente. En esta actividad nos piden crear un vector fila de 1 por 2 llamado x que contenga la raíz cuadrada de 10 como su primer elemento y pi al cuadrado como su segundo elemento. Entonces escribimos x igual, abrimos y cerramos corchetes y aquí adentro colocamos la raíz cuadrada de 10 y espacio y ahora pi al cuadrado y presionamos la tecla Enter.
Es común crear vectores que contienen números uniformemente espaciados, como el vector que se muestra a continuación. En esta actividad nos piden crear un vector fila llamado X que contenga los valores 1, 2 y 3 en ese orden. Entonces escribimos X igual, abrimos y cerramos corchetes y ahora aquí colocamos 1, espacio, 2, espacio, 3 y presionamos la tecla Enter. Para vectores largos, ingresar los números uno por uno no es práctico. Como alternativa, un método abreviado para crear vectores uniformemente espaciados es con el uso del operador dos puntos y especificar solamente los puntos inicial y final. Por ejemplo, en este caso tenemos un arreglo llamado Y, el cual es un vector fila cuyos elementos son los números enteros del 5 al 8. Es decir, 5, 6, 7 y 8. Ahora en esta actividad nos piden recrear el vector fila llamado X aún con los valores 1, 2 y 3, pero esta vez utilizando el operador dos puntos. Entonces para esto escribimos X igual, el valor inicial es el 1, entonces colocamos 1 y el valor final es 3 y ahora presionamos la tecla Enter. El operador dos puntos usa un intervalo o incremento predeterminado de 1, sin embargo puedes especificar tu propio incremento como se muestra a continuación. En este caso tenemos un arreglo llamado X, el cual es un vector fila que va del 20 al 26 y los incrementos son de 2 en 2. En la actividad número 3 nos piden crear un vector fila llamado X que comienza en 1 y termina en 5 y cada elemento esté separado por 0.5. Entonces para esto escribimos X igual a el valor inicial que es 1, ahora 2 puntos, el incremento que va a ser en 0.5, 2 puntos y ahora el valor final que es 5. Y ahora presionamos la tecla Enter. Ahora en la actividad 4 nos piden crear un vector fila llamado X que comienza en 3, termina en 13 y cada elemento está separado por 2. Entonces escribimos X igual a el valor inicial que es 3, ahora el incremento que es 2, 2 puntos, el valor final que es 13. Y presionamos la tecla Enter. Si conoces el número de elementos que deseas en un vector, en lugar del intervalo entre cada elemento, podrías en su lugar usar la función linspace. Ten en cuenta el uso de comas para separar las entradas de la función linspace. Por ejemplo, en este caso tenemos un arreglo llamado X que comienza en 0 y termina en 1 y tiene 5 elementos. Ahora, en esta actividad nos piden crear un vector fila llamado X que comienza en 1 y termina en 10 y contiene 5 elementos. Entonces, escribimos X igual a linspace, paréntesis, y aquí adentro de los paréntesis escribimos ahora el valor inicial que es 1, va a terminar en 10 y queremos que tenga 5 elementos. Tanto linspace como el operador dos puntos crean vectores fila, sin embargo puedes convertir un vector fila en un vector columna usando el operador de transposición. Por ejemplo, en este caso tenemos un arreglo llamado X, el cual es un vector fila cuyos elementos son los números enteros del 1 al 3. Después, cuando a X le asignamos X transpuesta, lo que nos devuelve es un vector columna. Ahora puedes transponer X para transformar el vector fila en un vector columna usando el operador de transposición. Entonces, para esto escribimos X igual a X transpuesta. Puedes crear vectores columna con un solo comando, creando el vector fila y obteniendo su transpuesta en una sola línea. Ten en cuenta el uso de paréntesis aquí para especificar el orden de las operaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos un vector
que inicia en 1 y termina en 5 y que tiene incrementos de 2 en 2. Luego, al transponer, nos devuelve un vector columna. En esta actividad número 7 nos piden crear un vector columna llamado X que comienza en 5, termina en 9 y tiene elementos que están espaciados por 2. Entonces, para esto escribimos X igual, abrimos y cerramos paréntesis. Ahora el valor inicial es 5, vamos a tener incrementos de 2 y el número final va a ser el número 9. Y ahora necesitamos transponer. Luego presionamos la tecla Enter. MATLAB contiene muchas funciones que te ayudan a crear matrices comúnmente usadas como matrices de números aleatorios. Ten en cuenta que 2 en el comando rand de 2 especifica que la salida será una matriz de números aleatorios de 2 por 2. En esta actividad nos piden crear una variable llamada x que sea una matriz de 5 por 5 y que contenga números aleatorios. Entonces, para esto escribimos x igual a rand de 5 y presionamos la tecla Enter. Muchas funciones para crear matrices te permiten usar un número como entrada para crear una matriz cuadrada o dos números como entrada para crear matrices rectangulares. Por ejemplo, rand de 2 nos crea una matriz de 2 por 2 con números aleatorios. Rand de 2,3 nos crea una matriz de 2 filas por 3 columnas con números aleatorios. En esta actividad nos piden usar rand para crear un arreglo que contenga 5 filas y una columna. Asigna el resultado a la variable llamada x. Entonces escribimos x igual a rand y vamos a tener 5 filas. Entonces colocamos aquí el número 5, el número de columnas que es 1 y cerramos paréntesis y ahora presionamos la tecla Enter. Ahora intenta usar la función ceros para crear una matriz de solo ceros que tenga 6 filas y 3 columnas. Asigna el resultado a una variable llamada x. Entonces escribimos x igual a ceros y ahora queremos 6 filas y 3 columnas. Ahora presionamos la tecla Enter.